tardes. En la tarde de hoy vamos a tener el conversatorio con el profesor Jesús Guerrero, magíster en psicología y responsable del Departamento de Investigaciones en la Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. Jesús nos va a dictar el conversatorio sobre cómo elaborar una una revisión sistemática. Así que bienvenido Jesús, bienvenidos todos y aprovechemos al máximo este momento. Te dejo la palabra, Jesús. Adelante, bienvenido. Bien, gracias, profesora Livia. Bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. La invitación de la profesora Livia de la Universidad Central de Venezuela. Lo he recibido con mucha satisfacción poder contribuir al desarrollo de conocimiento en nuestra casa de estudio. Agradecerle a cada uno de ustedes. Veo que hay algunos estudiantes, algunos también docentes de nuestra universidad. Y bueno, la idea es poder presentar un contenido sobre todo dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que me había indicado la profesora Livia, para poder construir revisiones sistemáticas de calidad. Para iniciar, bueno, algunos conceptos claves, ¿sí? Que hay que tener en cuenta al momento de realizar alguna revisión. Un momentico que voy a compartir y luego he tratado de hacerlo tipo taller y conversatorio en el sentido de que, bueno, primero conocer algunos aspectos teóricos y luego entonces hacer un poco de práctica, en el sentido de cómo saber utilizar las bases de datos para la búsqueda de información, cómo manejarlas y cómo sacar la información que a nosotros nos interesa para poder realizar la revisión sistemática. A ver un momentico. Bien, ¿sí se logra ver allí? Sí, perfecto, Jesús. Excelente. ¿Cómo realizar una revisión sistemática? Primero lo que vamos a ver hoy, bueno, ¿qué es una revisión? ¿Cuáles son los tipos de revisión? ¿Qué es una revisión sistemática? Guías para elaborar la revisión sistemática. Es importante que al momento de poder nosotros realizar una revisión sistemática, pues sigamos lineamientos internacionales para la elaboración y presentación de la misma, los pasos para elaborar una revisión sistemática y algunos ejemplos, ¿sí? De búsqueda de información, de cómo hacer todo el proceso siguiendo los pasos para la realización de esta revisión sistemática. Para iniciar entonces, ¿qué es una revisión? ¿Sí? Revisando un poco los conceptos, bueno, ustedes van a encontrar en múltiples estudios, artículos científicos que definen qué es una revisión. Por ejemplo, CUE en el año 2008 indica de que son investigaciones que se realizan sobre un tema determinado, donde permite reunir, analizar, discutir información previamente publicada, por lo que se puede clasificar muchas veces en publicaciones o investigaciones secundarias o terciarias. También Guirao, en el 2008, ellos indican de que la revisión es un estudio pormenorizado, es selectivo, es crítico, que permite poder integrar toda la información, ya sea desde una perspectiva individual o desde una perspectiva en conjunto. Este tipo de artículo, este tipo de investigación también, sin ser original, bueno, recopila toda la información sobre un tema particular y su finalidad es poder examinar, poder buscar, poder sintetizar toda la bibliografía que ha sido publicada y además situarla en cierta perspectiva. Una vez tenido esto en cuenta, entonces, ¿cuáles son los tipos de revisión que uno puede encontrar ya publicados? ¿Sí? Tenemos las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Y hay ciertas diferencias en cuanto a ellas, ¿sí? Siguiendo algunas características, por ejemplo, en las revisiones narrativas, las preguntas pues son muy amplias, están poco definidas, uno cuando revisa los artículos de revisión narrativo, por lo general pues plantean una temática y desarrollan una temática.
¿sí? Una patología, una intervención, y en función de ellos se hace la búsqueda de artículos y se comienza a especificar ciertos temas, ¿sí? O subtemas dentro de esta temática que nosotros hemos seleccionado. Mientras que la revisión es sistemática, las preguntas de investigación, si son claras, son bien concretas, ¿verdad? En cuanto a una situación que ha sido bien definida, en cuanto a la fuente de información y el proceso de revisión de la literatura, en las revisiones narrativas no es específica, no, o sea, uno va a indicar, cuando uno ve los artículos de revisión narrativa, simplemente hacen la búsqueda y van planteando, ¿verdad? Van sustentando de acuerdo a los autores, pero no distingue sobre qué bases de datos, por ejemplo, qué criterios se ha utilizado para revisar la temática. Mientras que en las revisiones sistemáticas, el autor pues debe plantear ciertas estrategias de búsquedas. Estas estrategias deben ser explícitas. Uno puede ver en los artículos incluso que tienen ecuaciones de búsqueda muy precisa para determinar si se puede incluir o no dentro de la revisión. La selección de los estudios, acá en las revisiones narrativas no hay un proceso riguroso de selección de los estudios, por lo tanto eso nos permite incrementar la probabilidad de que puedan ocurrir algún tipo de sesgo en los estudios, como no se evalúa en este caso eh, la calidad de los estudios, pues se comete este tipo de error. En las revisiones sistemáticas se describe cómo es el proceso de selección de los estudios de acuerdo a ciertos criterios rigurosos que nosotros nos hemos planteado al momento de realizar la revisión. En cuanto a la calidad de los estudios, en las revisiones narrativas, por lo general no se evalúa la calidad de los estudios, simplemente abordan la temática y pues, se incorporan. Mientras que las revisiones sistemáticas sí hay un proceso riguroso para poder evaluar la calidad metodológica de los estudios. Y acá nosotros podemos encontrar guías que nos permitan a nosotros poder evaluar esta calidad. En cuanto a la síntesis de los datos, pues se presentan a modo de resumen subjetivo, desde un punto de vista más de la redacción más cualitativa, no hay estimadores estadísticos, cosa que en las revisiones sistemáticas, la síntesis de los datos pues se basa en esa calidad de los estudios, se resumen, y en muchos casos se presentan estimadores estadísticos como las revisiones metaanalíticas. En cuanto a la interpretación, estas están basadas, en el caso de las revisiones narrativas, pues están basadas en los estudios que ha seleccionado, mientras que las revisiones sistemáticas está basada en la evidencia científica, identificando además algunas lagunas o algunas potencialidades, algunas tendencias dentro de la temática. Ojo que no son las únicas nada más que existen, ¿sí? Estas son como que las que más sobresalen. Aparte de esto, pues podemos encontrar revisiones sistemáticas que son revisiones sistemáticas cuantitativas, que también llamamos revisiones metaanalíticas. Podemos encontrar algunos estudios donde realizan, donde hay una mixtura, se hace una revisión sistemática, metaanalítica, y además pues, se agrega algunos apartados que no corresponden o que no tienen, en este caso, análisis estadísticos. También tenemos las revisiones de revisiones, lo que llamamos también revisiones paraguas, ¿sí? Aquellas revisiones que se encargan de justamente de hacer esas revisiones de otras revisiones para poder incorporarlo y poder sintetizar un poco más la información. También tenemos en algunos casos revisiones rápidas, muchas veces pues, nos dan algunos atajos metodológicos, se hacen resumen explícito, pero de una manera más concisas. En función de esto, entonces, la revisión sistemática es un proceso donde se aplica estrategia científica para poder limitar el sesgo
durante todo el proceso de selección, recopilación, se realiza una valoración crítica y se sintetiza los estudios más importantes sobre una temática. Es decir, pasa, por eso se llama revisión sistemática, de que pasa por ciertas etapas de manera muy rigurosa para poder incorporarse. Y se evalúa todo el proceso y se evalúa también el artículo que posiblemente podamos incluir en la investigación. Acá, por ejemplo, hay un flujograma para que ustedes puedan observar del proceso, más o menos algo de manera rigurosa, donde se identifican los estudios, donde se seleccionan los estudios, donde se eligen los estudios y donde se incluyen los estudios. Uno puede encontrar en la literatura que algunos lo llaman como el proceso de identificación, el proceso de cribado, el proceso de selección y el proceso de inclusión, ¿ya? Ahora bien, para nosotros poder hacer una revisión sistemática es importante seguir ciertos parámetros o ciertas guías que nos permiten poder saber si los estudios que nosotros hemos incorporado cumplen criterios de calidad. Para esto existe la guía Prisma, ¿sí? Que ha tenido pues ciertas reformulaciones. Tenemos el año 2019, 2009, 2014, 2020, que es una de las últimas, y en la cual nosotros, al menos acá en la universidad y en otras universidades, trabajamos desde esta guía, ¿sí? Esta guía básicamente presenta una especie de estructura y qué aspectos se deben contemplar dentro de una revisión sistemática. Si nosotros revisamos un poco más a detalles, acá un momentico. Ya, ahorita lo muestro la guía para que ustedes la puedan conocer y explicar un poquito en qué consiste cada una de estas partes. Bien. En cuanto a los pasos para elaborar una revisión sistemática, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que se parte desde una pregunta de investigación, una pregunta que tiene que ser muy clara, que debe ser respondida al final. Muchas veces partimos de una pregunta definida en ciencias de la salud, por ejemplo, en el área de medicina, enfermería, se suele utilizar una pregunta pico, ¿sí? Pico, ¿por qué? Porque debe contener lo que es la población o lo que deben ser los participantes, debe también tener la intervención, ¿sí? Debe tener la comparación, en este caso, y debe tener el resultado, ¿sí? O el desenlace, en este caso, ¿sí? Debe tener, como les digo, su población, los pacientes o pacientes a la cual se está abordando, debe tener cuál es la intervención, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si estamos trabajando con pacientes que presentan depresión, la comparación, que sería entonces los pacientes que no tienen depresión, y luego entonces sobre qué puede influir, o cuál es el desenlace de esta intervención. Una vez nosotros definimos las preguntas, la pregunta clave, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, lo que vamos a hacer entonces, en algunos casos se hace el protocolo y registro, ¿sí? No en todos los casos. Ustedes van a observar en muchas revisiones sistemáticas que no se hace o que no se publica el protocolo y el registro, ¿sí? Para esto, por ejemplo, para las revisiones, solo para las revisiones sistemáticas existe la plataforma Próspero, que es una plataforma que se encarga de registrar todos los protocolos cuando uno va a hacer una revisión sistemática. Eso se ha venido implementando en los últimos años e incluso no solamente para revisiones, también existen otras plataformas donde tú registras los protocolos para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Existen, por ejemplo, para ensayos caracterizados, también organismos nacionales que se encargan de aprobar esto. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional
de salud, que también las investigaciones en temas relacionados con el COVID también se registran. Pero, como les digo, esta plataforma Próspero, si ustedes van a hacer una revisión, podrían o no registrar, ¿sí? Cabe destacar que esta plataforma Próspero solamente registra revisiones sistemáticas o revisiones sistemáticas paraguas o revisiones de revisiones solamente. No registra revisiones narrativas, entre otras, ¿sí? Pero este paso podría ser opcional, aunque la tendencia en los últimos años es a poder registrarlo previamente y que esté disponible. Luego que nosotros hacemos esto, entonces pasamos a los criterios de elegibilidad, ¿sí? Que no es más que poder establecer cuáles son los criterios de inclusión y exclusión para poder elaborar la revisión, para poder seleccionar a los estudios, ¿sí? Podemos establecer criterios de inclusión, por ejemplo, se van a incluir los artículos en ciertos años, ¿verdad? De los últimos 10 años, 5 años, 20 años, que están referidos a una temática particular, que están escritos en idioma inglés o español, eh, entre otros, ¿sí? Tenemos también criterios de exclusión, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a trabajar con estudios netamente aleatorizados, si vamos a trabajar con un diseño en particular, si los artículos muchas veces pueden ser redundantes entre una base de datos u otra, los artículos muchas veces no están en acceso abierto y por lo tanto no hay posibilidad de poder revisar minuciosamente el artículo, entonces también podríamos nosotros excluir. Todos estos pasos se deben contemplar previamente, es decir, una vez nosotros vayamos a hacer la revisión, eh, tenemos en este caso que aplicar estos criterios para poder saber quiénes posiblemente pasan a el proceso de selección y quiénes automáticamente o qué artículos no va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno realiza la búsqueda en las bases de datos, muchas veces nos pasa que colocamos una temática, ¿sí? Colocamos las variables, la población, y muchas veces nos salen una cantidad enorme de artículos y muchas veces también los títulos, los resúmenes no abordan específicamente la temática que nosotros queremos, ¿sí? Claro está, uno siempre hace la búsqueda inicial de los títulos y resúmenes para poder saber si las variables o población que uno está estudiando aparecen allí. De lo contrario, entonces, bueno, uno igual revisa o puede excluirlo, ¿sí? Muchas veces aparece una sola variable o solamente se mencionan, entonces uno revisa el texto completo y ya uno entonces indica, mira, hay que excluir el artículo porque no cumple con ciertos criterios de inclusión y exclusión. Luego que uno establezca cuáles son esos criterios por lo cual se va a elegir esos artículos, se pasa a la fuente de información. En esta fuente de información no es más que precisar dónde vamos a hacer la búsqueda nosotros, ¿sí? Y ante esto, pues existen una infinidad de bases de datos eh, donde nosotros podemos hacer esa búsqueda de este artículo. Por ejemplo, tenemos Scopus, PubMed, ScienceDirect, tenemos Dialnet, Redalis, Cielo, que son un poco más latinoamericanas, tenemos ESCO, ProQuest, tenemos Web of Science, tenemos Willy, tenemos Taylor y Francis, bueno, entre otras donde nosotros podemos hacer la búsqueda de toda la información. Claro está, muchas veces nosotros estamos restringidos a poder acceder a algunas de estas bases de datos. Por ejemplo, al trabajar con Scopus, al trabajar con Web of Science, al trabajar con ScienceDirect, tenemos allí algunas limitaciones, ¿sí? Porque son bases de datos que son de acceso, son con licencia, ¿sí? Y licencias institucionales, no son licencias personales, y bueno, allí podemos tener algunas limitaciones, que eso se van a constituir como sesgo también. El hecho de uno buscar
seleccionar una base de datos en particular y dejar por fuera otras. Entonces, realmente no es toda la información que está disponible sobre la temática, sino es la información que está disponible solo en esa o en esas bases de datos, ¿sí? Luego que nosotros entonces seleccionemos cuáles son esas bases de datos, incluso determinemos hasta qué periodo nosotros vamos a hacer ese proceso de búsqueda. También es importante incorporar esa información, porque cuando uno va a realizar una revisión, uno dice, bueno, hasta el 27 de octubre se hizo la revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que para el día de mañana haya más artículos sobre la temática, ¿sí? Porque recuerden bien que en estas bases de datos, todos los días, nosotros que acá en la Universidad Científica hacemos este proceso de vigilancia tecnológica, todos los días se van incorporando más estudios y es posible que muchos de estos estudios no lo incorporemos. Y esto es importante que nosotros lo determinemos, porque recuerden que las revisiones sistemáticas son replicables, ¿sí? Y si una persona lo hace y si otra persona lo vuelve a hacer, tendrían que dar los mismos resultados. Entonces, se informa dentro de la fuente de información. En el proceso de búsqueda, en el siguiente paso, lo que hacemos nosotros es establecer cuáles son esas combinaciones, esas palabras, ¿verdad?, que nosotros vamos a combinar para hacer ese proceso de búsqueda, o esas ecuaciones de búsqueda también. Podemos utilizar ordenadores booleanos que nos permitan a nosotros poder hacer una búsqueda más optimizada. Si uno, por ejemplo, hace la búsqueda en una base de datos y uno coloca, por ejemplo, capital psicológico, así como uno lo escribe, te pueden arrojar muchos resultados, porque puede estar dentro del título, puede estar dentro del resumen, o puede estar la palabra dentro del texto del manuscrito, ¿sí? Por eso te van a aparecer muchas búsquedas. Pero también hay otra manera de hacer la búsqueda, quizás utilizando las comillas, utilizando palabras truncas, ¿sí? Y utilizando estos ordenadores booleanos que nos permiten hacer una búsqueda más optimizada. Luego que nosotros pues identifiquemos ya esas ecuaciones de búsqueda y podamos contemplarlas dentro de las bases de datos, pasamos a la selección de los estudios. En la selección de los estudios no es más que explicar cuál va a ser el proceso que nosotros vamos a seguir para hacer la revisión, ¿sí? El proceso, por ejemplo, de identificación, el proceso de el cribado, el proceso de selección y el proceso de inclusión, ¿sí? Eso es lo que se va a realizar en el estudio. Luego de esto pasamos al proceso de extracción de los datos, es decir, cómo se van a extraer estos datos. Muchas veces, bueno, lo que recomienda es que el proceso pueda hacerse de manera independiente, ¿sí? Si, por ejemplo, en el aula de clase están 2, 3 estudiantes, bueno, que cada uno de los estudiantes pueda realizarlo de manera independiente y luego entonces poder, después que se identifiquen los títulos, los resúmenes, poder quizás determinar los acuerdos, porque puede ser que uno haya encontrado un poco más, un poco menos, entonces allí podemos llegar a consenso. Si existe todavía alguna discrepancia, podría incorporarse un tercer revisor que pueda absolver estas discrepancias. Entonces, esto es lo que mayormente se suele colocar en el proceso de extracción de datos. Igualmente, cuando uno extrae los datos, uno precisa cómo podría presentarse los datos. Si vas a utilizar quizás algún programa o alguna herramienta web para poder presentar estos resultados, también se deben de escribir en este proceso de extracción de los datos. Luego del proceso de extracción de los datos, nos interesa saber la lista de datos, ¿sí? Es decir, qué datos nosotros vamos a recolectar, o sea, o vamos a extraer de cada uno de los artículos. Algunos autores pues incorporan variables como el autor, el año, el país, cuál es el objetivo del estudio, la intervención, quizás algunas variables asociadas, los instrumentos, los resultados o los hallazgos más importantes,
Entonces, aquí se describen qué aspecto de los artículos es que nosotros vamos a tomar en cuenta para presentarlos luego en la sesión de resultados. Además de esto, luego de esto, pues en cada uno de los estudios también se suele identificar cuáles son los riesgos que puedan presentar. Para esto, existen múltiples guías para poder orientar a el investigador a poder identificar cuáles son esos sesgos. Tenemos, por ejemplo, la herramienta ROB, la herramienta Redman, la herramienta Robin 1, Robin 2, Pedro. Entonces, todas estas herramientas, todas estas guías, ¿verdad? Nos permiten a nosotros poder identificar algún tipo de sesgo. Puede ser que, bueno, pasa muchas veces que hay estudios que no se publican, ¿sí? Hay estudios que indican en el resumen algún resultado, pero cuando uno va a buscar los datos, pues no lo presenta. Pues toda esta información que muchas veces uno cuando hace una revisión sistemática, quizás muchas veces le toca a uno escribir a los autores originales para poder que les proporcionen alguna información que han obviado, que no han colocado dentro de el artículo. Claro está, recuerden bien que el proceso también implica una evaluación, ¿sí? Y si el artículo no cumple con todas estas características, entonces debería ser eh, eliminado. Eh, con todo esto, ¿sí? Siempre le digo a los estudiantes, hay que anotar todo el proceso que ustedes vayan a hacer, anotarlo, porque eso nos va a servir a nosotros para en la sesión de resultados, algunos artículos lo incorporan dentro de la sesión de metodología también, por ejemplo, como el flujograma, lo que les había presentado anteriormente. Acá, por ejemplo, eh, la lista de dónde han buscado, cuántos artículos se han encontrado, cuántos se han eliminado porque están duplicados, cuántos se han seleccionado porque no contienen sus palabras, sus temas dentro del título del resumen, cuántos se han excluido porque no pertenecen a la disciplina en la cual usted ha determinado previamente, y bueno, así cuántos he eliminado porque no están en los idiomas, porque no están dentro del rango de año, porque no está en acceso abierto, y así todo el proceso, como les digo, como es un proceso sumamente riguroso, todo hay que estar anotándolo, ¿sí? Para que no se nos escape absolutamente nada. Recuerden que, como le dije inicialmente, es importante recordar que los estudios de revisión sistemática deben ser reproducibles. Entonces, tienen que encontrar ustedes los mismos resultados. Si lo hacen 2 o 3 personas, deben coincidir, en este caso, en los artículos que van a incluir al final. Por lo general también cuando uno hace una revisión, uno consigue una cantidad enorme de artículos en la revisión inicial de cada una de las palabras claves, de las combinaciones de palabras, pero sin embargo cuando uno va a hacer todo el proceso de manera rigurosa, por lo general la cantidad disminuye. O sea, mediante un proceso de evaluación, uno dice, mira, por ejemplo, en este caso, 68 artículos cumplen los criterios de inclusión y exclusión que se han establecido. Por tanto, son artículos que responden a la pregunta de investigación y lo que voy a hacer más adelante sería entonces una síntesis de esa información. Bien, luego que tenemos, que hacemos el riesgo de sesgo en los estudios, pues realizamos el análisis de los resultados. Guía Prisma indica, bueno, que hay 2 cosas que se deben hacer acá. Primero, hay que identificar el proceso de selección de los estudios. ¿Sí? Nosotros previamente hemos indicado cómo vamos a hacer todo el proceso. Acá nos interesa es el resultado en sí del proceso de selección de los estudios, o sea, desde la búsqueda inicial hasta el proceso de inclusión de los estudios, identificando por qué motivo, por qué razón nosotros estamos excluyendo a cada uno de los artículos que nosotros hemos incorporado. Y luego de los análisis, pues, se hace la discusión de los hallazgos.
¿sí? Que no es más que identificar esa síntesis de esa información que nosotros hemos incorporado dentro del estudio, identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones del estudio y, pero, previamente, posteriormente, cuál es la conclusión a la cual nosotros llegamos, ¿sí? Siempre tratando, como les indiqué, de poder esclarecer o dar respuesta a esa pregunta de investigación. Y bueno, vamos entonces con las bases de datos, ¿sí? Para hacer un pequeño ejemplo. Fíjense bien que nosotros tenemos muchas potencialidades al momento de utilizar una base de datos. A ver, un momentico. Ya. Como les indiqué, hay muchas bases de datos y nosotros, pues, hay bases de datos que ya tienen contemplada algunos criterios de inclusión o exclusión, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros poder trabajar de una manera quizás más fácil. Entonces, tenemos esta base de datos, les indiqué Scopus, y tenemos la base de datos que es PubMed, ¿sí? Que son bases de datos, al menos en ciencias de la salud, y en el caso de Scopus, más multidisciplinaria, para la búsqueda de información. Claro está, si nosotros queremos hacer una búsqueda de información en el área de psicología, sabemos que la cantidad de revistas que están indexadas en esta base de datos son muy limitadas, o al menos en Latinoamérica, quizás alrededor de un poco más de 100 revistas, a nivel mundial, quizás un poco más de 1.300 revistas. Entonces, comparado, por ejemplo, con revistas de ciencias de la salud, de enfermería, medicina, pues es un número muy reducido. Y por lo tanto muchas veces nosotros tenemos que hacer uso de otras bases de datos. Yo por lo general les digo a los estudiantes, traten de utilizar esta base de datos, porque esta base de datos tiene criterios de rigurosidad, y bueno, se evalúa cada revista para su incorporación y por lo tanto es una base de datos muy confiable. En el ámbito latinoamericano, pues la base de datos Cielo también es una de las más rigurosas para poder incorporarse allí. Eh, eh, Redaly, Dialnet, que son también algunas de las bases de datos. Pero también hay que recordar que existen bases de datos multidisciplinarias como Scopus, como EBSCO, ProQuest, y también hay bases de datos que son especializadas, ¿sí? Muchas veces los estudiantes, al no conocer estas diferencias, pueden cometer algunos errores. Por ejemplo, tenemos la base de datos ERIT, por ejemplo. Entonces, yo quiero buscar algo sobre intervención psicológica, y realmente no es una de las bases de datos más apropiadas para la búsqueda en el ámbito clínico, por ejemplo. Entonces, tendríamos que utilizar una base de datos específicas para ciencias de la salud, donde podamos nosotros encontrar una mayor cantidad de resultados. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. La base de datos tienen múltiples ventajas, o al menos estas dos bases de datos que les indico, tienen la ventaja de hacer el proceso de búsqueda, tienen la ventaja de que usted puede descargar los artículos en masa, ¿sí? Los que están, claro, los que están en acceso abierto, ¿sí? Tiene usted la posibilidad de descargar la información en una base de datos Excel, donde usted puede trabajar, donde usted puede identificar cuáles son los títulos, cuáles son los autores, cuáles son las revistas, él incluso incorpora hasta el resumen para que usted lo pueda evaluar, ¿sí? Y no estar pues al tanto de tener que revisar en la base de datos uno por uno, ¿sí? Muchas veces hasta hay muchos resultados que nos podemos perder. Estamos en la página 10 y pasamos a la página 11 y luego podemos pasar de la 10 a la 12 y nos olvidamos de la página 11. Cosas como esas pueden suceder, ¿sí? Entonces, para evitar esto, uno utiliza estas herramientas. ¿Cómo nosotros podemos hacer la búsqueda dentro de la base de datos Scopus? ¿Sí? Entonces, nosotros ya hemos determinado
nuestras ecuaciones de búsqueda, ya hemos determinado también en qué base de datos vamos a trabajar, hemos determinado previamente cuáles van a ser los criterios que yo voy a tener en cuenta para poder seleccionar estos estudios. Entonces, voy a buscarlo, ¿sí? Primero uno hace la búsqueda de el título y el resumen, ¿sí? Porque si no está tus variables, tu población dentro del título o el resumen, entonces posiblemente no vayan a estar dentro del cuerpo del artículo. Entonces uno lo puede hacer de esa manera. Uno igual identifica estos ordenadores booleanos, acá están incluso, ¿sí? Tenemos esto. Este ordenador es cuando tú quieres que la base de datos te diga, mira, búscame los artículos que tengan esta palabra y que tengan la otra palabra, ¿sí? Capital psicológico y que tenga además depresión. También les puedes indicar acá con este, por ejemplo, les puede decir, bueno, búscame por capital psicológico o búscame por CITCAP, que también uno en los artículos, bueno, uno que trabaja sobre esta temática, puedes encontrar, o sea, o CITCAP o capital psicológico y además búscame entonces depresión. Entonces, también lo pueden hacer de esta manera. Otra manera que tienen para hacerlo es acá, búscame, a ver, depresión, pero no quiero que me busques ansiedad, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la búsqueda. Otra manera también es quizás colocándole comillas para que de esta manera pues los resultados sean más óptimos y ustedes van a ver la diferencia. Por ejemplo, si yo busco capital psicológico, si yo busco en la base de datos capital psicológico, ya van a ver, fíjense bien, me aparecen 6.323 resultados, ¿sí? Sobre esta temática en esta base de datos. Si yo utilizo capital psicológico, pero le coloco las comillas, me va a aparecer 1927. ¿Sí? Posiblemente cuando le coloco las comillas, lo pueda ver en el título o en el resumen. ¿Sí? Estamos viendo acá, entonces, me aparece acá, en todos los títulos o resumen que yo vaya a buscar, me debe aparecer exactamente la palabra capital psicológico. Si yo no le coloco las comillas, es posible que nosotros nos podamos encontrar acá, que evalúen, que podamos encontrar las dos palabras pero no exactamente capital psicológico. Podamos encontrar capital y la palabra psicológico por otra parte. Entonces siempre es importante utilizar estas herramientas que nos permitan poder trabajarlo más cómodamente. Luego de esto, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Bien, luego de esto, bueno, colocamos capital psicológico, colocamos depresión, y hacemos la búsqueda. Entonces, hasta este momento hay 67, ¿sí? 67 artículos que incluyen ambas variables dentro de cada uno de los artículos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Podemos aplicar criterios de inclusión, exclusión, nos interesa solamente de los últimos 5 años, 6 años, podemos limitar, ¿sí? Solamente le digo a la base de datos, por favor, déjame los artículos solo de estos años, ¿ya? Entonces, ya el proceso de búsqueda ya cambia, ¿ya? Entonces, solamente me va a mostrar estos años. También hay ciertos criterios, el tipo de artículo también puede ser relevante. A mí lo que me interesa para poder dar respuesta a la pregunta de investigación son artículos originales. Entonces, yo elimino las revisiones, elimino los capítulos del libro, claro está, reviso primeramente
de qué habla este capítulo del libro, porque muchas veces hay capítulos del libro que también son investigaciones originales, entonces lo reviso previamente, ¿sí? Pero si yo he establecido inicialmente que voy a excluir todo lo que sean libros, capítulos del libro, tesis o cualquier otro material que no sea un artículo empírico, entonces tendría que eliminarlo. Acá también podría aplicar, a ver, ¿qué otro? Si necesito hacer una revisión específicamente en algunos países y con muestras de algunos países, puedo aplicar algunos de estos criterios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica este tipo de filtro, porque muchas veces hay autores que tienen una afiliación, pero su población no es de ese país, entonces ahí puede generar algún tipo de sesgo. El lenguaje también, me interesa solamente artículos en inglés, me interesan artículos en español, porque, bueno, no manejo el chino, no manejo eh, eh, el persa, ¿verdad? Entonces, lo elimino. Solamente limito la búsqueda solamente a estos dos idiomas. Entonces, voy revisando mi base de datos. Al final, perdón, inglés. Ya, pero seleccioné otros por acá. Bien, al final nos hemos quedado con 52 artículos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Eh, Podemos seleccionarlos todos, ¿sí? Seleccionamos todos los artículos y podemos descargarlos todo en masa, ¿sí? Cuando decimos acá, no quiero, déjenme un momentico para a ver si en estos cuatro, estos cuatro artículos, por ejemplo. Si yo los quiero descargar, le selecciono los cuatro y descargo, ¿sí? Entonces, no, déjenme un momentico para ver, quiero que se vea completo. Bien, acá lo puedo descargar los cuatro artículos, ¿sí? Si acá me va a aparecer si va a estar en acceso abierto o en acceso cerrado. Entonces, acá descargo y voy viendo y los voy guardando en una carpeta para poder revisarlo posteriormente. Es una ventaja que tiene esta base de datos, ¿sí? Por lo visto, fíjense bien, acá lo que nos presenta es que dos artículos están en acceso cerrado, hay que buscarlo directamente en la revista y posiblemente en la revista pues tengamos que pagar. Sin embargo, acá tenemos dos artículos que se pueden descargar de una vez. Si usted tiene 150 artículos, bueno, todos los artículos que estén en acceso abierto, todo eso usted lo puede descargar en una carpeta, ¿sí? Uno por uno, acá, voy a dejar acá, y aquí tenemos el otro artículo que está en acceso abierto. Si está en acceso cerrado, otra estrategia que uno puede utilizar es ir directamente a la base de datos de la revista y utilizar la estrategia de Sitehub, ¿sí? Entonces, acá, pues, fíjense que allá no está, pero acá sí está en acceso abierto, ¿sí? Entonces, bien, puedo entonces revisarlo y veo que sí está disponible y puedo utilizar este artículo para la revisión. En otros casos donde no está el artículo, pues tomamos el DOI, acá, este código, ¿verdad? Y lo que hacemos es copiarlo y en la base de datos Sitehub nosotros podemos acá colocar el DOI y él automáticamente podría descargar. Ya podría descargarlo. Lo digo podría porque hay muchos artículos, sobre todo 2022, que en muchas ocasiones no está disponible dentro de esta página, ¿sí? Hay otras estrategias que uno puede utilizar. Hay Livia, una que ella utiliza un grupo de Facebook, ¿verdad? Donde tú envías el nombre del artículo y envías el DOI y colocas tu correo y 24 horas, máximo 36 horas,
otras personas también que tienen acceso a múltiples bases de datos, te envían el manuscrito a tu correo. Esa también es otra estrategia que uno puede utilizar si uno ve que el artículo realmente es interesante, leyendo el título, leyendo el resumen, ¿sí? Uno puede hacer todo este proceso de... Entonces, luego que yo he identificado los artículos, entonces, ¿qué también podemos hacer con esta base de datos y qué también podemos hacer con PubMed, que es de acceso abierto? Seleccionamos y lo exportamos a un documento. A ver, lo exportamos a un documento CSV y podemos indicarle qué información yo necesito para poder evaluar el artículo, ¿sí? El autor, el título del documento, el resumen, recuerden que estos dos aspectos son sumamente importantes, y cualquier otra información que yo considere que se pueda descargar. Entonces, a ver, solamente para este, voy a buscar el autor, el año, y voy a quitar el DOI, el lenguaje original, sí lo voy a dejar, por si acaso, porque quizás puede ser uno de mis criterios de inclusión o exclusión. Y bueno, voy a dejar solamente el alfa, ¿sí? Con sus palabras clave. Entonces, yo agarro, descargo, exporto, a ver, voy a exportar todos estos documentos. A ver, un momentico. Ahí está. Lo descargo en mi computadora para luego trabajar. Claro está, esto es un documento CSV, ¿sí? Entonces, ustedes al inicio lo van a ver que no es un documento típico de Excel, donde está ordenado por celda, sino toda la información está apilada. Lo que hacemos es abrir el documento, abrimos el Excel, me dicen si no ven el Excel para poder proyectarlo. Así les va a aparecer toda la información que ustedes puedan recolectar, ¿sí? Los 50 y tantos, 52 artículos que nos presentó, lo descargamos. Entonces lo que hacemos es datos, en datos, obtener datos, buscamos el archivo, queremos cambiarlo a un archivo de CSV a Excel, y automáticamente buscamos el documento. A ver, buscamos el documento. Y así nos va a aparecer de manera ordenada, ¿ya? Para poder hacer el proceso de revisión. Cargamos el documento y así nos aparece, ¿sí? Entonces, es una manera muy práctica de poder leer nosotros el resumen y poder determinar, mira, no se ajusta el resumen, no indica las palabras claves. Muchas veces, ¿qué pasa? Eh, Cuando uno lee el título, tus palabras claves no están dentro del título, ¿sí? O a lo mejor están utilizando muchas variables, entonces utilizan una categoría un poco más amplia para referirse a ese conjunto de variables. Entonces, por eso uno tiene que revisar el título y también tiene que revisar el resumen, ¿sí? Porque esos son aspectos esenciales al momento de poder realizar la revisión sistemática. Entonces, acá estoy revisando, entonces veo acá capital psicológico, síntomas depresivos, ok, posiblemente pueda que lo incorpore, ¿sí? Ya establecí mis criterios de inclusión y exclusión, pero acá en este caso, al menos está por palabras, por título y resumen, quizás no lo vaya a excluir, ¿sí? Recuerden que estamos paso por paso, vamos revisando y vamos como haciéndole un checklist. Bueno, acá, por ejemplo, dice efecto, acá no indica las palabras claves que yo quiero trabajar. Recuerden, capital psicológico y depresión. Entonces, voy al resumen. Entonces, en el resumen me tiene que dar cuenta de si está o no está estas palabras claves, ¿sí? Entonces, mira, no está ni en el título ni en el resumen. Es posible que dentro del texto tampoco se mencione o trabajen estas variables. Entonces, ahí aplico mis criterios de exclusión, ¿sí? Para tenerlo bien claro. Entonces, igual,
con este procedimiento hacemos el proceso, ¿verdad? Para luego cribar cada uno de los artículos y luego entonces pasar al proceso de selección. Ahí se lee uno el artículo completo y entonces nos indica, mira, de todo el proceso de selección, indicaste el idioma, indicaste texto completo, o perdón, artículos que no estén en texto completo, se identificaron tesis, y eso es importante porque muchas bases de datos, por ejemplo, Dialnet, una de las bases de datos que tenemos acá en Latinoamérica, incorpora también tesis. Entonces uno tiene que hacer todo el proceso de establecer cuáles son esos criterios de inclusión o exclusión. Este mismo procedimiento nosotros lo podemos hacer en esta base de datos, en PubMed, que es una base de datos de acceso abierto. Claro está, al igual que Scopus, a pesar de que pueda estar en acceso abierto la base de datos, algunos artículos pueden que no estén en acceso abierto. Entonces, eso siempre hay que hacer la salvedad. Entonces, igual, fíjense, yo coloco mis palabras claves, mis ecuaciones de búsquedas, buscamos términos, por ejemplo, cuando utilizamos esta base de datos, nos facilitan hacer también búsqueda por términos del MED, ¿verdad? Para hacer todo el proceso de entonces acá hacemos todo el proceso, hacemos la búsqueda, acá no hay artículos, a ver, con capital psicológico. Bien, encontramos dos artículos con estas variables. Hay que revisar incluso, como les digo, hay veces que hay que revisar las palabras claves para ver si realmente estamos colocándolo. Fíjense bien, podemos encontrar capital psicológico positivo, cuestionario de capital psicológico, intervenciones de capital psicológico en enfermería. Entonces, acá uno tiene que ser muy hábil para la búsqueda de información. Entonces, si lo colocamos, fíjense, le coloqué las comillas, solamente arrojó dos resultados. Si no le coloco las comillas, entonces me da 236 resultados. ¿Sí? Al igual que Scopus, tienes para poder aplicar los filtros. El primer filtro es que solo me interesan los estudios que tengan el resumen, o también me interesan los estudios que tengan full texto, ¿sí? Que sean en full texto y que tengan el full texto, al menos acá en esta base de datos, de manera gratuita. ¿Ya? Acá podemos incorporar el año, me interesan los últimos 5, 6, 10, 20, 30, uno establece cuáles son los criterios de inclusión. Fíjense que aparecieron 236 resultados, pero del 2017. Si yo amplío al 2006, ¿sí? Que quizás pueda tener mayor repercusión el inicio de este constructo, ya me aumenta a 615 resultados. Entonces, acá yo voy indicando qué tipo de artículo me interesa. Libros, documentos, ensayos clínicos, metaanálisis, lo que son estudios controlados, caracterizados, revisiones sistemáticas. Allí yo voy haciendo la revisión. Me interesan según el tiempo, un año anterior, 5 años, 10 años, o establecemos un rango, ¿sí? Desde cierta fecha hasta cierta fecha. Entonces, aplicamos cada uno de estos criterios. Podemos también buscar, a ver, podemos buscar otros criterios como el lenguaje, ¿sí? Aparecen artículos en inglés, en español, la edad. Acá podemos agregar otros filtros o queremos quitar estos filtros que hemos establecido. Por el tipo de artículo podemos seleccionar cuáles son los que nos interesan. Si estamos trabajando alguna temática donde involucre sujetos infrahumanos y humanos, entonces podemos determinarlo. Si trabajamos, por ejemplo, con adicciones, efecto de múltiple contexto, sobre las respuestas, algunas respuestas, no sé, atáxicas, de alguna droga, entonces podemos seleccionar cualquier tipo de sujetos. De acuerdo al lenguaje, pues tenemos acá varios lenguajes que podemos seleccionar.
Si queremos intervenciones solamente en mujeres, en hombres, las revistas, si queremos que las revistas que yo vaya a hacer la búsqueda también estén en online, también podemos utilizarlo, y de acuerdo al año, ¿sí? Hay revisiones que indican, bueno, nos vamos a centrar en adultos, o nos vamos a centrar en niños, o en adolescentes, en jóvenes y adultos, o adultos mayores. Entonces, acá nosotros podemos determinar la población a la cual podría estar dirigida, ¿sí? Luego que yo realice todo este proceso, entonces, al igual que Scopus, puedo guardar. Guardo y yo digo, mira, seleccióname todos los resultados, todos. Si yo coloco acá donde dice todos los resultados de esta página, solamente me va a presentar los primeros 10 resultados, ¿sí? Yo tendría que colocarles los 600 y tal. Todos los resultados, ¿sí? Y bueno, en el formato que yo quiero descargar, entonces yo le coloco el formato CSV, entonces allí voy creando cada uno de estos, ¿sí? Entonces igualmente hay que hacer el mismo procedimiento como el que hice con Scopus en este formato. Hay que convertirlo desde este formato CSV hasta un formato, a ver, aquí está lo que acabamos de descargar, los 600 y tantos artículos para hacer todo el proceso. Entonces, datos, obtener datos de un archivo CSV, aquí buscamos el que acabamos de descargar y automáticamente ya nos los ajusta. Y bien, ahí nosotros podemos leer los títulos y luego entonces leer acá creo que no arroja los resúmenes, ¿sí? Leemos los títulos y los títulos que entonces sean pertinentes, podemos dejarlo, y si no, entonces tendríamos que revisar nuevamente la base de datos. En la base de datos, tengan ustedes en cuenta que muchas veces acá nos indica que este artículo está en acceso gratis. Es decir, si yo agarro y abro este artículo, yo posiblemente acá, ¿sí? O lo pueda revisar desde la revista, o lo puedo revisar como el artículo en formato PDF dentro de esta página, ¿sí? Entonces, abro acá y automáticamente me aparece el artículo, ¿ah? Que yo puedo descargarlo en formato PDF, guardarlo o revisarlo todo el manuscrito que pueda contener acá, ¿sí? Entonces, ahí yo voy revisando. Esta base de datos también tiene múltiples particularidades, ¿sí? Por ejemplo, también nos permite cita este artículo con las referencias APA en la última edición, buscamos el formato y aquí tenemos entonces tal cual como nos indica el formato APA. Entonces, pero también hay muchas otras herramientas que nos permiten hacer esto. Bien, entonces, ya hemos descargado, hemos pasado, hemos realizado el proceso, a ver, hemos realizado el proceso a ver acá. Bien, hemos identificado las fuentes, que serían las bases de datos, hemos realizado las estrategias de búsqueda de información, las ecuaciones de búsqueda, hemos realizado por temáticas, ¿verdad? Recuerden bien que cuando uno hace plantea estas estrategias de búsqueda, uno puede utilizar alguna palabra, o sea, un mismo constructo que se trabajen con dos o más palabras. Por ejemplo, como les digo, el capital psicológico o CITCAT, es lo mismo y uno puede encontrarlo de esta manera en las bases de datos, ¿sí? Eh, ya después nosotros hemos pasado por un proceso de selección, ya hemos identificado, hemos cribado, hemos seleccionado los estudios y ya sabemos cuántos estudios vamos a incluir en nuestra revisión sistemática. Hemos pasado por un proceso de extracción de los datos, cómo se va a hacer, ¿verdad? Si se va a hacer de manera independiente, quiénes van a ser las personas que van a revisar eh, eh, cada uno de los artículos, si es que se va a revisar primeramente el título y el resumen, si es que se va a realizar
si es que se va a ahí algún consenso, ¿verdad? En función de qué artículos podemos incorporar, excelente. Si no, entonces hay que dirimir estas diferencias a través de otros revisores. Hemos identificado cuáles son las palabras, hemos aplicado alguna guía que nos permitan evaluar los riesgos de los estudios, los sesgos, perdón, de los estudios. Entonces, estas guías, como lo indiqué, hay muchas, pero hay algunas muy específicas para tipos de estudios. Hay guías que son específicas para estudios observacionales, para estudios de casos y controles, para estudios aleatorizados. Entonces hay que buscar cuáles son esas guías que son más pertinentes para eso. Bien, aquí Lidia me está indicando una consulta. Fíjense bien, cuando nosotros hacemos también la búsqueda, nosotros también podemos descargar los artículos o exportarlos a Mendeley. Y con Mendeley también se puede trabajar. Es una herramienta genial para hacer todo este proceso, para hacer también lo que es el proceso de citación, para organizar la información, para leer los estudios, para identificar quizás algún artículo que no podemos nosotros incorporar, ¿sí? Es una herramienta muy, muy potente para esto. Bien, luego que nosotros ya tenemos todo esto, entonces realizamos los análisis. Y los análisis no es más que primero presentar aquí tenemos un ejemplo, presentamos cuáles son la ficha de cribado, que por aquí está, perdón, el diagrama de flujo con todo el proceso, ¿sí? Lo que yo les acabo de explicar, cuántos se han registrado, cuántos se han eliminado, ¿verdad? En todo el proceso de cribado, cuántos han sido excluidos, cuántos han sido seleccionados para poder aplicarse los criterios de inclusión-exclusión, y identificar. Importante acá que hay que identificar cuántos artículos específicos por cada criterio de inclusión, perdón, por cada criterio de exclusión nosotros hemos sacado del estudio. ¿Sí? Entonces no es que, no, saqué 30 estudios, pero 30 estudios, lo que se recomienda es, si vas aquí, falta de información, ¿cuántos estudios entonces tienen falta de información? Acá en el diagrama, tú colocas falta de información, pero en la redacción tienes que colocar cuál es esa información que hace falta. Recuerden que esto es replicable y hay que conocer específicamente por qué se ha excluido este estudio, ¿sí? Y luego de esto, entonces, lo que nosotros hacemos es las características principales del estudio. ¿Sí? Hacemos una tablita como esta. No hay un formato específico para poder hacer la tabla. Muchos estudiantes indican, profesor, pero este es el formato. No, todo va a depender de qué información, qué datos, qué lista de datos a ti te interesa identificar de estos estudios. ¿Sí? Por ejemplo, para ellos, en esta revisión, les interesa el autor o los autores y el año, cuál es la muestra, cuáles son las variables estudiadas, porque eso refiere en este caso el objetivo de su estudio, y cuáles son los instrumentos más utilizados para medir la creatividad. Entonces, en cada uno de los estudios, pues ellos identifican cuál es el instrumento que han utilizado para hacer este tipo de estudios. Hay revisiones también donde incorporan las intervenciones, los hallazgos más importantes, entre otros. ¿Sí? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí me pareció importante esto, fíjense, las ecuaciones de búsqueda, tal cual, fíjense cómo estos autores han indicado en qué base de datos, ¿sí? Cuál es el idioma en la cual han hecho la búsqueda, cuáles son las fórmulas o las ecuaciones de búsqueda. Mira, han colocado esta palabra exacta y estos fueron los que han incorporado, ¿sí? Han buscado esta palabra y estos son los que han incorporado, ¿sí? Entonces, esto también se puede incorporar. Una ventaja cuando uno realiza estos análisis en base de datos, como por ejemplo Scopus, es que te permite poder combinar esto y esto. O sea, todas las estrategias de búsqueda en español e incluso las estrategias de búsqueda en inglés, todas en un solo resultado, ¿sí? Muchas veces cuando hacen los duplicados
esto ya automáticamente se van eliminando estos duplicados. Por ejemplo, si yo solamente incorporo creatividad e instrumentos, 586, ¿sí? Pero muchas veces aparece cuestionario, instrumento, indistintamente, y muchos artículos que están acá pueden estar acá. Entonces, en la base de datos Scopus, cuando uno hace el proceso de búsqueda, aquí abajito, a ver acá, cuando uno edita, te permite hacer ese tipo de análisis, ¿ya? De incorporar en la búsqueda básica esto acá, de incorporar estas combinaciones de palabras. Entonces yo quiero por favor que me busque estas combinaciones, ¿sí? Todas estas combinaciones o alguna en específica que me interese y automáticamente, fíjense bien, aquí hay 4, aquí hay 67 y aquí hay, vamos a colocar acá estos 4, ¿sí? Entonces quiero que me combines esta búsqueda. Entonces ya automáticamente les doy acá y 67 artículos en total, que es la combinación de todos los demás, de las 4 estrategias que pude ubicar. Entonces, también es otra ventaja que tenemos con la revisión sistemática. Bien, entonces, esto es más o menos el procedimiento después que uno ya identifique estos estudios. Entonces uno lo que hace es hacer una síntesis de esta información, ¿ya? Entonces, luego de la síntesis de información, entonces ahí viene el proceso de discusión, conclusiones, para poder identificar, dar respuesta a la pregunta de investigación, para poder identificar cuáles son las fortalezas, las tendencias, las fortalezas y las limitaciones de la búsqueda de información, ¿sí? Muchas veces, como le digo, uno en las limitaciones identifican cuáles son esos tipos de sesgos que no se pueden encontrar. Sesgos, por ejemplo, en este estudio es posible que el sesgo de las bases de datos solamente utilizaron 1, 2 bases de datos, ¿sí? Entonces, uno puede pensar que muchos de los artículos que están en Scopus, ¿sí? No están en Web of Science, ¿sí? Entonces, hay mucha información que se pierde. Entonces, pero tampoco podemos nosotros hacer todo el proceso de búsqueda en todas las bases de datos, ¿sí? Porque realmente llevaría mucho tiempo y sería muy grande el trabajo. Entonces, aquí sí es importante que ustedes tengan presente de que mientras mayor sea la búsqueda en estas bases de datos, más información, más completa va a estar esta revisión. Hay otro buscador que también es muy sencillo, sin embargo, puede que tenga muchas ventajas y también desventajas. Es el mismo Google Académico. Algunos estudiantes lo utilizan, algunos investigadores prefieren no utilizarlo. ¿Por qué no lo utilizan? Porque la información que uno puede encontrar acá es una información que involucra o que incorpora mucha información y no permite distinguir entre la literatura gris, ¿verdad? Y los artículos de investigación. Ahí se incorporan tesis, se incorporan manuscritos, libros, ¿sí? Entonces, no permite hacer este proceso de búsqueda de información. Igual tiene algunos filtros, pero no son filtros que realmente permita hacer una búsqueda más exhaustiva, ¿sí? Y como les digo, puede incorporar cualquier tipo de información, ¿verdad? Tesis, por ejemplo, esto posiblemente pueda ser, acá no, una revista, esto posiblemente pueda ser una tesis. Bien, cuando uno va revisando más adelante, ya se encuentra con otras temáticas que no tienen nada que ver con lo que uno está buscando, te aparecen citas como esta. Entonces, quizás pueda que tenga muchas desventajas para poder utilizarlo. Las ventajas que puede tener esta base de datos es que, bueno, es más factible que muchos artículos estén indexados en esta base de datos
que en bases de datos que tienen un mayor reconocimiento y criterios de evaluación bien estrictos para poder incorporarse. Entonces, eso es. Pero como les digo, hay muchos. Si yo coloco acá depresión, fíjense que depresión en adolescente, yo voy a encontrar muchas tesis por acá. Entonces tengo que revisar uno por uno. Me salen, imagínense, 234.000 resultados. ¿Sí? No voy a poder leer 234.000 resultados. Tengo que hacer una búsqueda más específica. A lo mejor colocando mis, algunas estrategias un poco más. Incluso muchos utilizan el más también para buscar. Haciendo todo el proceso, las palabras clave deben ser muy específicas, ¿verdad? Para poder encontrar, porque si no van a ser muy temáticas muy generales, no van a ser pertinentes para el trabajo. Entonces, fíjense, de 200 y tanto se ha reducido a 194.000 resultados, ¿sí? Entonces, hay que plantear muy bien las estrategias de búsqueda para hacer esta base de datos bien, que esté bien utilizada. Entonces, pero también es una herramienta. ¿Sí? Muchas veces en las bases de datos los artículos están en acceso abierto y muchas veces también están en Google, podemos incorporarlo. Otra de las cosas que se me olvidó decirle, nosotros podemos tener en cuenta el uso de las bases de datos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, 3 bases de datos que voy a utilizar. Sin embargo, también uno puede hacer la búsqueda en por otros medios. ¿Sí? Por ejemplo, tú revisas los artículos que he encontrado, que he buscado en Scopus, y de repente me voy a sus referencias e identifico algún estudio en particular que quizás no está dentro de esa base de datos, voy a buscar el artículo por otro lado, ¿sí? Pero tengo que especificar y tengo que detallar que este artículo se hizo la búsqueda por otro lado, que no fue la base de datos en la cual se había establecido previamente. ¿Sí? Eso también es importante. Muchos artículos, muchos autores lo mencionan de esa manera. ¿Sí? No van a ser muchos artículos tampoco, son algunos artículos en específico que cuando uno se lee todo el texto completo, uno va a las referencias, uno puede identificar y artículos que son muy pertinentes para la temática. Entonces, allí también podemos nosotros incorporarlo haciendo esa acotación. Entonces, en línea general, la revisión sistemática a nosotros nos permite hacer una síntesis, hacer un proceso de recolección, un proceso de selección, un proceso de síntesis de la información, ¿sí? Sobre cierta temática, sobre cierta pregunta de investigación, una pregunta clara, recuerden, para poder, como le digo, dar respuesta a esa pregunta e incrementar el nivel de conocimiento. Recomendaciones. Una de las recomendaciones que yo le doy a mis estudiantes es, cuando vayamos a hacer alguna revisión sistemática, tratemos de revisar si esa revisión ya otros autores la realizaron. ¿Sí? O sea, no hay que llover sobre mojado, no hay que hacer lo mismo. Tenemos que, cuando vayamos a hacer algún artículo de revisión, que sean artículos originales, que sean artículos que tengan un grado de originalidad en el sentido de que no sea de lo mismo, o sea, que ya se ha realizado, ya hay mucha evidencia disponible sobre lo mismo, hay muchas revisiones sobre la temática, sobre lo que usted quiere hacer. Entonces, no vale la pena, si usted quiere llegar a publicar el trabajo, pues tiene menos posibilidades si usted toma, en este caso, en comparación si usted toma un artículo que realmente no se haya trabajado. Por eso, antes de realizar la investigación, uno comienza a revisar. ¿Sí? A revisar realmente que no hayan estudios de revisión, sobre todo, sobre la temática que usted está trabajando para que de esa manera tenga mayor posibilidad de que pueda publicar el artículo. Otra de las cosas es que, bueno, si bien es un proceso que uno ve que, bueno, puede ser un poco tedioso, quizá puede demorar un poco de tiempo, lo importante es que si ustedes van a hacer una revisión sistemática, hay que hacerla bien hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas revistas que aceptan revisiones que no quedan claras. Uno no sabe si es una revisión narrativa o si es una revisión sistemática.
¿sí? Porque no logra hacer una revisión narrativa porque no cumple, o sea, quizás la estructura, o se confunden, dicen una revisión sistemática en el título, pero cuando tú revisas los materiales y método, sabes que hay muchas cosas que no cumplen, ¿sí? Que no se orientan bajo una guía, en este caso la guía Prisma. Hay que ser muy riguroso porque eso es lo que establecen las revistas para hacer todo el proceso de revisión. Y bueno, esto es importante que ustedes lo tengan. En el título debe indicar, inicialmente les decía que tenemos la guía Prisma y bueno, acá está la guía Prisma, donde aparecen ciertos criterios, ¿sí? Acá están más específicos estos criterios, ¿sí? Entonces, les indica qué debe tener el título, qué debe tener el resumen, qué debe tener la introducción, qué debe tener los métodos. Fíjense que todos estos aspectos se evalúan dentro de cada uno de estos apartados. Qué debe tener los resultados, qué debe tener la discusión, alguna otra información que se requiera. Claro está, esta guía está elaborada para revisiones sistemáticas y metaanálisis, y es por eso que muchos de los criterios que ustedes puedan observar dentro de la metodología o dentro de los resultados hacen referencias más para estudios metaanalíticos, ¿sí? Entonces hay que revisar bien la guía y saber cuáles de estos criterios realmente podemos utilizar o podemos colocarlo dentro del artículo, ¿sí? Pero siguiendo esto, o sea, si no se sigue la guía, si solamente usted identifica las bases de datos, no identifica la estrategia de búsqueda, no hay manera para uno como revisor de revista, revisor de artículo, perdón, no hay manera de que se pueda replicar, no sabemos cuáles palabras clave o cómo usted lo ha colocado dentro de las bases de datos, no sabemos cómo usted hizo el proceso de identificación, de selección, no detalla con claridad cuáles son esos criterios de elegibilidad, ¿verdad? De inclusión, de exclusión. Entonces, como les digo, si no se hace de manera rigurosa, hay muy pocas probabilidades de que se puedan publicar estos tipos de artículos, ¿sí? Bien, no sé si tengamos alguna pregunta. A Bien, ver, Livia tiene, muchachos, excelente, formulen. Ajá, sí, te Livia, interrumpí. tú colocaste, Que, ajá, responde lo que ibas a decir. sí, no, colocaste allí una pregunta. ¿Cómo se realiza esta revisión para no coincidir con otros autores? Como les he venido explicando, o sea, es importante que ustedes tengan claro em, cómo ustedes van a buscar en estas bases de datos y dentro de la misma base de datos, ustedes van a identificar otros tipos de artículos de revisión sobre la temática. O sea, como les expliqué, ustedes colocan su palabra y en la misma base de datos como PubMed, Scopus, les aparece allí el tipo de manuscrito, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer la búsqueda, voy a revisar estas revisiones, a ver de qué tratan, ¿sí? Porque si es más de lo mismo, si mi revisión no va a generar ningún aporte, sino que va a repetir la misma información que otros autores han hecho, entonces no queda claro, ¿sí? Bien, acá tenemos otra pregunta, Gabriela. Estoy confundida, ¿cuál sería la diferencia entre metaanálisis y revisión sistemática? ¿Sí? el, el, la revisión sistemática, ambas son revisiones sistemáticas, o sea, la revisión sistemática es una sola categoría y dentro de ellas pues se desprenden algunos tipos. Las revisiones sistemáticas por lo general no contienen ninguna agregación estadística, o sea, los estudios se presentan de una manera más cualitativa, ¿sí? Por ejemplo acá les indico el estudio. Este estudio es una revisión sistemática, ¿verdad? La información que se presenta a modo de prosa, a modo más cualitativo, más de las cualidades que puedan el autor identificar dentro de cada uno de estos estudios, ¿sí? Entonces, ustedes ven, no se trabaja en este caso
con tamaños del efecto, que son propios de los estudios metaanalíticos, no se hacen análisis de sensibilidad, análisis de sesgos, entre otras cosas que sí lo tienen los estudios metaanalíticos, ¿sí? Los estudios metaanalíticos, el dato que existe dentro de los estudios se incorporan y se agregan, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico y se presenta, en este caso, algunos resultados, ¿sí? Entonces son más rigurosos. Pero como les digo, también hay revisiones donde ustedes van a encontrar sin datos cuantitativos, otros revisiones metaanalíticas y otros donde incorporen que son un poco más las revisiones mixtas, que uno puede encontrar, donde hacen un análisis, una revisión sistemática y metaanálisis. Así como tal lo pueden encontrar en algunos de los estudios. Ya, por acá tenemos otra pregunta. A ver, ¿el registro Próspero es pago o es gratuito? ¿Gratuito? Sí. Desde lo que tengo conocimiento, creo que déjenme buscar acá la página. Ustedes también se podrían incorporar en la página para poder revisar. Entonces ustedes colocan Próspero. Próspero y acá tenemos, ¿sí? Que es una plataforma, una base de datos internacional para el registro de protocolos relacionados con COVID-19. Entonces, registran artículos de revisión sistemática, revisión rápida y revisiones paraguas, revisiones de otras revisiones. Pero no se aceptan artículos de revisión narrativa, artículos, uno encuentra en la literatura también, revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, esta revisión de la literatura es un poco ambigua. No se sabe si es una revisión sistemática o es una revisión narrativa. Entonces, pero para esta plataforma solamente aceptan artículos de revisión sistemática. Bien, por acá también hay otra pregunta. A ver, acá. La guía Prisma 2020 se debe seguir al pie de la letra o depende sobre la temática o específica de la revisión sistemática que vamos a elaborar. Sí, claro está. Nosotros podemos tomar la guía, debemos seguir la guía. Sin embargo, muchas veces las temáticas no se ajustan para algunos de estos criterios. Por ejemplo, queremos ver cuál es el efecto, no sé, cuál es la relación, cuál es la asociación, cómo influye una variable sobre la otra, a ver, un ejemplo como eso, ¿sí? Entonces, como no estamos utilizando ensayos clínicos, muchos de los criterios están referidos a la evaluación de ensayos clínicos. Entonces, a estudios de intervención. En psicología hay muchas revisiones sistemáticas, pero también hay muchas que no son específicamente para estudios de intervención. Entonces hay que revisar los criterios muy rigurosamente para poder ver cuál de ellos podemos incorporar. Claro está, hay criterios que sí o sí deben contemplar, al menos lo que yo les he mencionado, sí o sí deben establecerse dentro de la revisión sistemática, deben estar allí. O sea, al menos se deben describir los criterios de inclusión e exclusión, se debe incorporar las fuentes de información, la búsqueda de información, se deben establecer cuál va a ser el proceso de extracción de los datos, de selección de los estudios, todo ese proceso debe estar allí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay algunos indicadores, indicadores que tienen que ver con la agregación estadística, eso no lo vamos a hacer, al menos si nosotros hemos identificado que es un estudio netamente metaanalítico. Bien, por acá tenemos otro. Extracción de los datos. No entendí bien el paso a paso de eso en específico. Bien, cuando nosotros extraemos los datos, por lo general, debemos especificar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Hay varios pasos que nosotros, que establece la guía. Por ejemplo, hay una primera etapa donde la revisión la hacen de manera independiente, ¿sí? Es decir, dos estudiantes, uno lo hace por su lado.
Luego que ustedes revisan el título, que revisan el resumen, que todo está bien, entonces pueden llegar a acuerdos de cuántos artículos ustedes van a incluir. O sea, ustedes combinan todo el proceso de búsqueda, de selección, ¿verdad? De lo que ustedes han nombrado anteriormente, que los pasos que ustedes van a seguir hasta los artículos que ustedes van a elegir al final. En ese flujograma pasan de la identificación, el privado, selección y los artículos elegidos. Entonces, todo eso lo hacen los dos estudiantes, los dos revisores, 3 revisores o en particular. Después de esto, entonces pasa a la etapa del consenso, ¿sí? O sea, primero individual y luego entonces de manera colectiva se reúnen para poder establecer si realmente son 50, son 100, son los artículos que ustedes han elegido, ¿sí? Entonces, eso con la intención de buscar consenso, ¿sí? Si llegamos al consenso de que son 10, 20, 30 artículos, 50, 100, lo que ustedes hayan encontrado, o perdón, lo que ustedes hayan seleccionado e incluido en el estudio, perfecto. Si no lo hay, se pasa entonces a la etapa 3. En esa etapa 3 es donde alguien más, ¿sí? Un revisor externo u otro revisor u otro autor del trabajo identifica, revisa, ¿verdad? Y puede determinar, no, mira, son tantos y estos son los que se van a incluir finalmente. Y además, cómo usted lo va a presentar, ¿sí? Cómo usted, porque muchas veces para extraer estos datos dentro de las bases de datos, uno utiliza algún tipo de herramienta, ¿sí? Y esas herramientas también hay que describirlo dentro del proceso de recolección de los datos. Por ejemplo, lo que yo utilicé, ¿verdad? Lo descargo en el formato CSV, entonces, ya automáticamente lo puedo colocar allí, serán descargados los datos de la plataforma, serán descargados para su revisión y tal. Ustedes lo van describiendo de esa manera. Bien, por acá tenemos, ¿es posible hacer una tesis de pregrado que sea una revisión sistemática de los trabajos de grado publicados por una escuela de psicología? Bien, ya eso depende ya de la universidad, ¿sí? Por ejemplo, acá en el Perú no es muy común que en los trabajos de tesis, ¿sí? Aquí en el Perú se hacen 2 tesis o 2 trabajos de investigación. Uno para el grado de bachiller, aquí el bachiller es cuando el estudiante termina su escolaridad, y ya para la solicitud del título profesional tienen que realizar la tesis, en este caso. Pero, por ejemplo, yo he tenido experiencia en Venezuela también, donde con estudiantes hemos realizado revisiones sistemáticas y revisiones metaanalíticas, sobre todo revisiones metaanalíticas como trabajo de grado, ¿sí? Entonces, pero como les digo, todo eso va a depender de lo que la universidad disponga, de lo que se pueda o no realizar como trabajo de tesis. Esto es un trabajo de investigación que también es muy riguroso, tiene muchas potencialidades, ¿verdad? Porque resumen todo un campo, o sea, toda una temática de conocimiento que aporta. Yo lo siento de esa manera, aporta muchísimo, pero como les digo, todo va a depender de los criterios. Acá en el Perú, como les digo, en el trabajo de bachiller se suele hacer revisiones sistemáticas que den un alcance mayor al estudiante para cuando vaya a realizar su tesis, que la va a hacer un poco más aplicativa, o sea, aplicando en este caso algunos instrumentos de investigación y en algunos casos hacen trabajo de investigación y en otros casos hacen trabajo de suficiencia profesional, que tiene que ver con estudios de casos específicos en el área clínica, organizacional, comunitaria o escolar. Ya, ¿es correcto afirmar que no hay un mínimo de artículos para hacer la revisión? Claro está, esa pregunta podría ser discutible, ¿sí? Por ejemplo, si usted encuentra 2 artículos,
o simplemente seleccionó un solo artículo, no va a ser una revisión con una cantidad limitada de artículos, y además puede ser que pueda contener mucho sesgo, puede ser que no describa la totalidad, puede ser que usted encuentre un estudio que, no sé, haya diferencias significativas y en el otro no la haya, entonces usted va a concluir que hay o no hay. Entonces es muy difícil cuando los estudios son muy poquitos, es muy difícil poder dar una respuesta certera a la pregunta de investigación, ¿sí? Pero cuando usted tiene una muestra de artículo mayor, entonces las preguntas van a ser un poco más robustas, o sea, realmente se puede orientar, se puede dar una respuesta más certera a esa pregunta que uno ha establecido. Pero, como le digo, ustedes van a ver revisiones sistemáticas, ustedes se incorporan en bases de datos, si ustedes buscan revisión sistemática, ustedes van a ver artículos que tienen 8, 10, 15, 17, 20, 35, 40, 50, 100, 200, 300, 1000. O sea, todo eso va a depender de la temática. ¿Sí? Si usted va a buscar artículos sobre depresión, es posible que usted vaya a encontrar miles y millones de artículos sobre esta variable. Pero si usted va a buscar una variable, por ejemplo, engagement, ¿sí? Engagement laboral o engagement académico, entonces a lo mejor la cantidad de información no va a ser tan grande como si se trabaja con la depresión. Eso es también otra desventaja. Esta información es útil, otra pregunta, para cuando vayan a realizar su maestría o también si desean saber el estatus de una variable de investigación que desean utilizar para su tesis. Claro, claro. Realizar un trabajo de investigación a estas alturas de octavo ciclo, noveno ciclo, les permite al estudiante hacer una recopilación de información, ampliar el abanico de oportunidades sobre temáticas, sobre variables relacionadas a la que usted ha seleccionado. Eso te abre un poco más el campo de visión para tú poder seleccionar estas variables. No es que tú estás partiendo de la nada, no es que se me ocurre que voy a trabajar con depresión y ansiedad, por ejemplo, que muchas veces el estudiante, depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces, ya uno como docente, uno ve y dice, ok, has revisado la temática y sabes que hay muchísimos artículos sobre depresión y ansiedad. A ver, identifícame cuál es la relevancia de lo que tú quieres trabajar. Entonces, muchas veces el estudiante no lo sabe, simplemente porque lo ha escuchado en clínica, lo ha escuchado en otros campos, pero no sabe responder un poco más que simple. O sea, realmente no hay un conocimiento amplio. Cuando tú vas a hacer un trabajo de tesis, se supone que tú has hecho una búsqueda exhaustiva, ¿sí? Has identificado muchas aristas, has identificado algunas tendencias, has identificado relaciones con múltiples variables. O sea, realmente te va empoderando un poco en el conocimiento sobre la temática, ¿sí? Ese conocimiento te va a permitir hacer un trabajo de investigación de una manera de que no se te vaya a hacer tan difícil, ¿sí? Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, yo hice un análisis de ruta en mi tesis de licenciatura, pero previamente ya yo comencé a hacer algunos cursos sobre psicología de la salud, que es mi área temática, ¿sí? Entonces, mi especialidad. Fui revisando artículos, libros, y de esa manera cuando yo hice mi tesis, ya conocía, ya sabía hacer muchos procedimientos que uno hace de manera teórica para identificar si realmente hay suficiente información para poder sustentar cada una de estas relaciones que se pueden plantear. Y bueno, también esto me ayudó, porque en el ámbito de la psicología de la salud, pasé a la maestría y en la maestría también me fui con las mismas temáticas, pero ampliando un poco más, ¿sí? Por ejemplo, con estilos de vida, lo trabajé en licenciatura, lo trabajé en maestría, lo estoy trabajando en una de mis tesis doctorales, lo estoy trabajando en estudiantes universitarios, igualmente con capital psicológico,
lo estoy trabajando ahora en mis 2 tesis doctorales. Entonces, allí yo estoy trabajando en la temática, incorporándome, conociendo, porque cuando tú muchas veces piensas que ya lo sabes todo sobre una temática, cuando tú comienzas a revisar, te vas dando cuenta que tiene muchas ramas, ¿sí? Donde tú te puedes meter, donde tú puedes buscar, puedes resolver problemas de conocimiento sumamente relevantes, y creo que esto es la importancia de poder comenzar quizás desde estas etapas, desde el 8º, 9º ciclo, a poder realizar revisiones sistemáticas que te vayan apoyando, ¿verdad? En el conocimiento para poder plantear problemas relevantes, no problemas sacados de, no sé, de la nada, ¿sí? Donde el estudiante lo primero que se acordó, las primeras variables que se acuerda de su carrera, entonces eso es lo que quiere saber, sin hacer un proceso de búsquedas exhaustivo, ¿sí? Entonces lo que yo les recomiendo, si ustedes van a hacer una revisión de un tema que a ustedes les agrade, ¿verdad? Que cumpla con las características de una revisión, las características del curso, y que además esto les permita a ustedes poder avanzar, ¿sí? Ya tienen un conocimiento amplio, avance con su tesis, ya tienen allí un área para poder seguir investigando. A ver, Jesús, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Bueno, Lidia. ok, bueno, jóvenes, creo que ya podemos ir terminando. No sé si tienen alguna otra pregunta para el profesor Jesús. Y si no, bueno, para que vayamos cerrando, quiero saber si ya todos llenaron la lista de asistencia, por favor. Eso es importante. Jesús, eso te va llegando automáticamente a tu correo, ¿no? Ya, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a esperar un momento a ver si hay alguna otra pregunta y si no, bueno, entonces ya podemos irnos despidiendo. Maravilloso todo lo que nos has enseñado en la tarde de hoy. Creo que hemos aprendido bastante sobre cómo hacer esa búsqueda de artículos, dado que por lo general la búsqueda la mayor parte del tiempo la solemos hacer como manual, ¿no? O sea, al Ujú, hacerla buscando artículo por artículo, pues te llevas mucho tiempo tratando de juntar suficiente información para tú poder hacer tus trabajos de investigaciones que te hayas propuesto. Así que ujú. es muy importante toda este conversatorio que hemos tenido y toda esta información que nos estás dando en la tarde de hoy. Sí, sí, gracias a ti, Lidia. Una cosa que se me pasó era, además de las revisiones sistemáticas y narrativas, actualmente también se está expandiendo un poco las revisiones bibliométricas, ¿sí? Que también cumplen un proceso riguroso, sin embargo, tienen otro objetivo distinto a las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Pero si ustedes logran escuchar por allí revisiones bibliométricas porque viene desde indicadores de producción, de tendencias, ¿verdad? Pero no nos interesa más el contenido de lo que pueda tener el artículo, ¿sí? Sino más bien cuánto se está produciendo, qué países, qué instituciones, todo eso en relación a una temática, por ejemplo, en depresión, en trastornos tal, en terapia tal. Entonces, en función de esto, ¿quiénes son los que producen más? Eso es por si ustedes lo llegan a escuchar, que también está tomando un poco más relevancia, al menos en el campo de la psicología, que no está muy explorado, no está muy explorado, pero que cada día pues se va implementando el conocimiento a través de estos tipos, de otras nuevas modalidades de revisión. Y bueno, Olivia, gracias por haberme invitado, gracias a todos ustedes por haberme escuchado en esta tarde. Un honor para mí estar con ustedes. Si en algo yo les pueda ayudar posteriormente, eh, acá les dejo mi correo, acá les dejo mi correo por si necesitan algún apoyo. A ver.
Y bueno, estamos en contacto, cualquier duda, cualquier sugerencia también, porque aquí estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo, y bueno, eso se hace rico para poder nosotros discutir esta parte y bueno, conocer nuevos aspectos teóricos y metodológicos en la investigación psicológica. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jesús Guerrero. Seguimos en contacto y bueno, cualquier duda que tengamos, te aseguro que te vamos a escribir. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas Muchísimas gracias a gracias. ti, Lidia, por invitarme. Bueno, que tengas buenas noches. Buenas noches a todos. Igualmente, hasta luego.